Pues ahora sí que se acercan los tiempos y se aprietan estos y nada más no alcanzamos a llegar a ver el final del túnel. Voy a tratar de ver con ustedes cómo es que se están dando en este momento los desenlaces de las elecciones en los Estados Unidos. Joe Biden ha logrado hasta este momento un total de 264 votos del colegio electoral y el presidente Donald Trump lleva 214. En ninguno de los conteos, ninguno de los dos hasta este momento ha tenido el mínimo necesario, que es el rebasar a los 270 puntos de los votos electorales, y el que llega a los 270, este ya se fue. El candidato demócrata Biden acaba de ganar Wisconsin y Michigan, con lo que está a solamente seis votos del colegio electoral para obtener esto que le digo que marca los 270 necesarios. Sin embargo, el posible triunfo todavía podría no conocerse, ya que Nevada volverá a actualizar resultados hasta el jueves a las 9 de la mañana, tiempo de ellos, ¿eh? O sea, sería a las 11 de la mañana, tiempo de el centro de México. Joe Biden se convirtió con 69.543.071 sufragios hasta el momento en el candidato presidencial de los Estados Unidos más votado en la historia de ese país, luego de superar la marca de los 69.498.516 sufragios que alcanzó Barack Obama en el año 2008, de acuerdo con conteos de un servicio extraordinario. Hay que felicitar a la gente de The Associated Press, que ha hecho un trabajo pero perfecto de cómputo, de control, de detalle, un despliegue en su página que ha sido una verdadera delicia el verlo y ver toda la arquitectura digital que le han puesto a esta presentación de las elecciones. The Associated Press, la prensa asociada. Esta instancia, The Associated Press, es la que se va a encargar de dar el resultado oficial de los comicios. Donald Trump consiguió un total de 66.673.111 votos, según la más reciente actualización. Esta marca superó su registro de hace 4 años, cuando hizo 62.984.828 votos. Ahora, para meternos en el detalle, el presidente Trump acaba de ganar North Carolina, Pennsylvania y Georgia, estos 3 estados. Y con estos 3 estados ganados no llega a los 270 necesarios. ¿Cuál es el estado clave? En este momento lo que estamos hablando es Nevada. Y con los puntos electorales de Nevada, entonces el hombre se la llevaría. Y nada más para que nos demos una idea, Nevada lleva el 86% de los escrutinios. Está todo prácticamente pintado de rojo, es decir, de republicano, menos 2 partes azules. Una es Las Vegas y la otra es Reno. Pero resulta que son los 2 puntos de concentración poblacional más grandes que tiene el estado. Es decir, en términos concentrados, se puede llegar a pensar que con esta, qué bárbaro, la diferencia es de 7.300 votos. Uno lleva en este momento de lo computado 49.3% de los votos en Nevada y Donald Trump lleva 48.7% de los votos para su favor. O sea, es nada, 0.3, es 0.6% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Ahora, se han computado hasta este momento, faltan en términos de número, faltan 11% de los votos para llegar al 100 y pasarán toda la noche
y toda la mañana hasta las 11, más o menos, para que se pueda saber el resultado final. Si Biden se lleva Nevada, ya se coció el pollo, pero falta todavía que se llegue a que se cueza, porque pues las diferencias, como ustedes las ven, miren, han votado 1.160.000, 169.000 personas en Nevada. Y como les digo, 49.3% ha votado por Biden, 48.7% ha votado por Donald Trump. O sea, está el final, no, sí ha ganado Pensilvania y Georgia. Y ya prácticamente ni con eso alcanzaría los 270. Le hace falta Nevada para poder llegar a consolidar hasta el final. Mariana Linares dice, ¿va a ganar Trump? Pues no lo sé, Mariana. Parece que tú le ibas a Trump, David Berumen. No, pues no es de irle, hombre. Yo soy periodista. Es de ver. No, ganando Biden, hay futuro para México. Todo México con Frena. Ya lo creo que sí. Frena se hunde con Trump. Biden ganará, Frena se hunde con Trump. Nada más, Jorge Vigueras, te pido por favor que cuando escribas hunde, lo escribas con H, porque si no, no tiene ningún sentido que me escribas hunde sin H y que yo al ver que escribes hunde sin H, pues simplemente no puedo entender que tú entiendas algo. Entonces, por favor, te pido que te midas. ¿Cuál es la tendencia en Nevada, Pedro? Como les digo, todo aparenta a que a la hora del final del conteo, Nevada se la lleva Biden. Nada más que la diferencia es muy pequeña, 49.3% a 48.7%. Es nada. Nada. Trump gobernaba muy bien a México. Hijo de la... No cabe duda que, que no se miden. Saludos desde Chihuahua. Gracias, Eduardo Martínez. Es un orgullo tener PGBots. Quiere decir que les importamos muchísimo. Si no, pues ¿qué hacen aquí? Pues sí, gracias. No, es como un reconocimiento. Chale, Jorge. Nos dejas en mal, dice Jorge Vargas. Yo con Frena, pues sí, todos estamos con, se hunde el país con AMLO, dice Claudio Barcelona, nada más que el hunde lo pone entrecomillado porque pues lo pone sin H, como diciendo, ahí para los que te hablan, ¿no? En Pensilvania todavía falta por contar los votos por correo. Sí, falta por contar los votos por correo, pero, a ver, falta el 14%. La tendencia es muy marcada porque es 51.4 para Donald Trump con 3.162.000 votos y Joe Biden en Pensilvania lleva 2.917. Por eso digo que ya se la llevó porque se me hace muy complicado que con el resto, que sería el 14%, pudiera llegar Biden a rebasar a Trump en el caso de Pensilvania. Por ejemplo, si quieres te doy más el detalle de North Carolina. North Carolina lleva el 95% de los votos escrutados. Son 2.732.000 para Donald Trump con el 50.1% y Joe Biden lleva el 48.7% con 2.655.383 votos. Así es como estamos. Y ya que estamos en ella, pues ya de una vez les digo, era North Carolina, Georgia on my mind.
Georgia ya les dije. North Carolina. North Carolina. North Carolina. A ver. North Carolina. North Carolina. No, pues esta ya se la llevó. O sea, ya se la llevó Trump. Porque... No, pero... Colombia, ahí está. Charlotte, ahí está. Charlotte son 2.732.120 votos para Donald Trump y 2.655.383 para Joe Biden en el estado de North Carolina. Y luego, ya para que acabemos con el escrutinio, Georgia. Estoy viendo por condados. Beacon. Sí, no, Georgia ya prácticamente se lo llevó Donald Trump. 97% escrutado y es prácticamente republicano. No, aquí, insisto, aquí la jugada, la tocada es Nevada. Y si Nevada se va para Biden, consumatum est. Pero ¿tú qué piensas? ¿Sería bueno el cambio en Estados Unidos para los latinos? Mira, te voy a decir cuál es mi punto de vista sobre el resultado. Yo insisto, por un comentario que me hicieron ahorita, yo no voy ni a favor ni en contra de nadie porque no es mi posición. Ahora, ¿qué es lo que pienso que sería conveniente para el mundo y para los Estados Unidos y para nosotros en México? Yo pienso que el oficio de un político de carrera está en un país sensato y con una obligatoriedad con su electorado, porque luego hay de los otros, ¿no? Que usan al electorado, llegan al poder y hacen lo que se les pega la gana. No, pero si tú tienes un electorado y ese electorado en una actitud política responsable, respondes a él, no solamente al que te eligió, sino al conjunto del proceso electoral. Esta frase manida de, no obstante todo, gobernaré para todos los mexicanos, norteamericanos, lo que sea, pues es una frase manida, pero es una frase que es necesaria decirla porque un político, una vez llegando al poder, es un servidor público que debe servir a quienes creyeron en él y, por supuesto, a quienes no creyeron en él, que además es una forma muy elegante de mostrarse ante los que no creyeron en él como un político eficaz. Yo creo que ganando Biden, ganaría un político de oficio. Yo vi a Joe Biden como vicepresidente durante 8 años. Al ser vicepresidente de los Estados Unidos, eres líder del Congreso. En el Capitolio eres líder del Congreso. Es un sistema presidencial semiparlamentario, en donde la segunda cabeza del Ejecutivo, el vicepresidente, es la cabeza del Poder Legislativo, como jefe de sector de tu partido político y como jefe de la Cámara o de las cámaras como tal. En el State of the Union está el presidente, el jefe del Senado, el jefe de la Cámara de Representantes y el representante ante el Congreso
de la presidencia, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo vi a Biden, y Biden es un hombre extraordinariamente articulado, es un hombre con una carrera y un bagaje que pues habla por sus propios resultados, no es cuestión de que se venda en este momento, es un asunto que se comprenda en este momento que ha sido un hombre comprometido también con sus funciones. Ahora, ¿quién es Donald Trump? Donald Trump es un hombre muy hábil, es un extraordinario manipulador de pensamientos, de sentimientos, de estrategias que polarizan, que es mucho todo esto una serie de síntomas, un síndrome del populismo. Podríamos decir que Donald Trump es un representante populista en el poder. He's not a politician, no es un político. He's not orthodox, no es ortodoxo. No es un hombre que tenga la political correctness, esta corrección política. Y al no tenerla, es un hombre que confronta, que divide, que polariza, que bueno, véanlo cómo está, en términos raciales, en términos internacionales, en términos locales. ¿Cuántas veces no se ha peleado con los gobernadores? Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Es un hombre que confronta y al confrontar mina, desgasta y resquebraja a las estructuras institucionales de un país. Si no fuera así, ahora, por ejemplo, lo que estamos hablando, no habría pendiente, así una espada de Damocles encima de la cabeza de las instituciones electorales, la amenaza de que Donald Trump, por ejemplo, vamos a pensar que llega al rato a los 270 puntos el señor Biden con el colegio electoral, y entonces el proceso como tal estaría puesto bajo la duda de un presidente que se llama arrobado. En un sistema democrático que no es perfecto, pero ha sido un sistema democrático con el que se ha hecho este país en su historia. Repasemos la historia de los Estados Unidos. Se proclama la independencia de los Estados Unidos y lo que hace Estados Unidos es promover una constitución acorde, además, una constitución de principios de valor, de virtud. Muy escueta, muy breve. La constitución política de los Estados Unidos de América es una constitución muy ramplona, pero muy práctica, y sobre todo está hecha de factores que no caducan con el tiempo, que no se parcializó por las ideas o conveniencias del partido o el grupo político que la elaboró. Y lo primero que surge de la guerra de independencia en la consolidación del país como tal, United States of America, es un presidente, George Washington, y es un Congreso, y es un pacto federal que en la suma de sus agremiados estados con gobernadores empiezan a estructurar, incluso hasta en el nivel local, Congreso federal y congresos locales, con una complejidad política, pero también con unas líneas perfectamente definidas de mando, con claridad. Así se formó Estados Unidos. Veamos México por compararnos, ¿no? México termina nuestra lucha independentista y ahí pienso que la contrarregaron nuestros padres fundadores del país. La regaron ya que al haber obtenido la independencia de lo que sería México, en lugar de proclamar un sistema presidencial semiparlamentario,
lo que hace México es establecer un imperio y se instala Agustín de Iturbide como primer emperador de México. Error fundamental. Bueno, con decir que había el principio legal que los parientes de la familia de Agustín de Iturbide tendrían derechos de asumir el trono una vez que Agustín de Iturbide dejara el trono por abdicación, igual un rey, un imperator. Entonces ahí México perdió el paso hasta que llega Guadalupe Victoria y las condiciones cambiaron. Pero lo primero que hicimos fue un imperio. Viene un presidente y luego formamos otro imperio con Maximiliano, que dice el presidente López Obrador que Maximiliano nos llegó a invadir cuando que fuimos por él a Europa. Nos importamos un güerito para que gobernara a los mexicanos. Error, segundo imperio. Y luego, el tercer error, creo, clave del sistema político mexicano, es que después llegaron presidentes y se perpetuaron en el poder. Porque sí, todo el mundo le tira mala onda a Porfirio Díaz, porque se quedó en el poder durante 32 años, ¿no? Pero a ver, ¿cuántos años se quedó en el poder Benito Juárez? Pues así, para fines prácticos, 2 sexenios. Y se quedó 2 sexenios y no fue más porque tuvo la gloria de morirse. Pero si no se hubiera muerto Juárez, bueno, lo hubiera en la historia, no existe, pero pensando que no le hubiera sorprendido la calaca, pues Juárez hubiera gobernado un tiempo que hubiera sido el tiempo de su vida. Que no fue más, pues porque no duró más. Por todo esto, creo que el que vuelva al poder en los Estados Unidos un político de hechuras políticas resulta positivo para Estados Unidos a nivel de sus instituciones, de su correlación con los estados, de su correlación con el Congreso, de su correlación con la Suprema Corte de Justicia, de su correlación con los congresos locales, con los gobernadores, con los condados, con todo, y no un hombre confrontacional que dice que después de las elecciones lo primero que va a hacer es correr a Anthony Fauci porque le estorba en sus opiniones sobre la pandemia. O que condena al servicio postal norteamericano, que es una de las instituciones más antiguas de los Estados Unidos, y que dice que ahí se podría fraguar un fraude. Eso no es un político. Y yo digo, bajo la óptica de lo que es un político en México, pues yo no quiero un político así, ni en México ni en ningún lado, porque son una porquería. Pero si tienes, si te precias de ser un político de hechuras, Angela Merkel, o sea, Felipe González, ¿sí? Cuando dice Felipe González, reconozco que José María Aznar ha ganado las elecciones y por lo mismo me hago a un lado. Eso es un político. Y político Suzuki 1, Shinzo Abe, Pierre Elliott Trudeau, Justin Trudeau, o sea, esos son políticos. Dwight Eisenhower, que siendo un general, fue un político de altura, político, pues con todo y todo, un hombre como Nixon. Reagan, pésimo actor, gran político. Yo pienso que Joe Biden podría ser un extraordinario presidente. Extraordinario. Ahora, para México, ¿qué conviene? ¿Qué o por qué? Yo creo que cuando tú te sientas ante el escritorio de la Casa Blanca, los problemas son los problemas de Estados Unidos. Y eso es lo que tienes que resolver. No es que arregles temas de carácter particular
para tu partido político. O sea, Biden no va a gobernar para los demócratas. Biden va a gobernar para estabilizar todos los intereses de los Estados Unidos ante el mundo, todos los intereses de los Estados Unidos en su unión internamente, todos los intereses de los Estados Unidos con sus vecinos. Y pienso que si sabemos aquí en México llevar una relación institucional, ya sea con Trump, ya sea con Biden, ya sea con quien sea, México debiera tener la suficiente estatura moral, ética, de país, como para ser un vecino digno, para el sur o para el norte, o para donde sea. Lo que quiero decir es que independientemente de quién esté sentado en la oficina oval, México es responsable de cómo México es tratado en el concierto internacional. ¿Cómo? Bueno, pues respetando para ser respetado, actuando con congruencia para intervenir en aquello que resulte positivo para la sociedad a la que sirve o con quien se uniría para servir. Y México entonces así tendría, como ha tenido en otras épocas de su historia, de la nuestra, una extraordinaria relación con todos, basada en el respeto. País pequeño de gran respeto. Singapur es un país pequeñito que tiene una presencia en donde tú quieras. Pequeñito, ¿eh? País pequeño de gran respeto. Suiza, chiquitito, pero de una enorme estatura. País pequeño de gran respeto. Portugal, chiquito, 3 veces ha sido imperio. Hegemónico, chiquitito, pero de enorme estatura. México, a veces hemos sido vistos enormes y a veces hemos sido vistos muy pequeños. No es como nos vean de allá para acá, es qué proyectamos de aquí para donde sea. Por eso creo que esta idea de que en México nos iría mejor con uno o con otro, no la compro, porque no la tendría yo por qué comprar. O sea, si a México le dice Donald Trump, tú vas a pagar el muro, tú México vas a pagar el muro, yo tendría primero que ver qué es lo que dignifica a México de lo que dice ese presidente. Y sobre todo, tengo que entender, como estadista mexicano, por qué es necesario un muro para dividir a un país que se intenta proteger de una acechanza que yo represento. Y al ser así, entonces, lejos de denostar lo que se nos dice desde fuera, habría que justipreciar lo que se pide y se propone desde dentro. ¿Por qué somos un problema? ¿Qué es lo que representa una amenaza para, para los Estados Unidos? El otro día me decía un vecino que si verdaderamente en México había muchos bad hombres, como decía el presidente Trump, un americano square cut, republicano, ortodoxo, todo. Me lo dijo. Le dije, you're kidding, ¿verdad? Y no, es que el presidente Trump dice que México está lleno de bad hombres. Le dije, pues si quieres un día nos damos una vuelta aquí por el centro de Houston. O nos vamos, si te parece, al corazón de Chicago o de Nueva York o del propio Washington, la capital, en donde recuerdo que en las épocas del presidente Clinton había bums abajo de las escaleras del propio Capitolio, vagabundos.
malvivientes, delincuentes. Pero que porque tu presidente diga que en mi país hay de eso, pues a lo mejor yo estoy hablando con uno. Who knows? Oye, perdóname el comentario. No es que te perdone o no te perdone. Francamente, no es algo que deba de ser importante. Lo que verdaderamente sí lo es la percepción. Y como percibidos, los mexicanos tenemos la obligación de ser percibidos con la enorme dignidad que implica nuestra propia mexicanidad, independientemente de si tenemos un presidente paria o un presidente genio o un prócer o un nada. Pero México es otra cosa. Ahora, no es tanto que si Trump nos denosta o que si Biden nos aprecia. No, es qué es lo que nosotros valemos en nuestra propia esencia. Ahora, errores diplomáticos se han hecho del lado mexicano. Por decir uno, el presidente López Obrador va a Washington, es utilizado por el presidente Trump para jalar la atracción del voto latino, que entre otras cosas habrá gente, digo, del voto mexicano en Estados Unidos, habrá gente de México viviendo en los Estados Unidos que se atraiga porque nuestro presidente lo visita, pero habrá gente que no. Y creo que al presidente Trump le faltó evaluar si que lo visitara López Obrador era bueno o malo para sus intenciones políticas. Porque no quiero decir enfáticamente que porque él se hubiera reunido en la Casa Blanca con el presidente Trump, esto hubiera sido bueno para los fines políticos de Trump. Pero el hecho es que va a Washington, se muestra con Trump y ni siquiera establece el más mínimo guiño con el Partido Demócrata o con Joe Biden. Nada. Bueno, me informé porque pudo haber una comunicación oculta entre López Obrador y Biden en donde le dijera, mira, estoy aquí, vengo a una visita de gobierno con el presidente Trump, pero me gustaría establecer algún tipo de nexo o relación contigo, que no se tiene que saber, pero que se tiene que entender como un valor, un asunto de valor, y no por arrogancia, no, arrogante, no, un valor político. Te considero, siendo yo presidente y tú probablemente presidente. Pero no lo peló, no peló a Biden. Entonces, yo no digo que Biden vaya a subirse al poder y lo primero que diga es, ahora me voy a desquitar del observador porque no me peló. No, pero son cosas que se guardan. Y ya guardaditas, pues cuando se da el caso, pues entonces la cobras. Si es que el caso se da. El demócrata, tradicionalmente presidente de los Estados Unidos, ha tenido una buena relación con México. Clinton vino una vez a México, lo recuerdo, y fue grato. Kennedy fue a México, Carter fue a México, Clinton, Carter, así que recuerde, bueno, Kennedy, Carter, Clinton, ¿qué otro? Obama, hasta lo vi ahí en el Museo de Antropología, que fue a decir a los jóvenes mexicanos, no busquen otros horizontes, hombre. Si tienen un valor educativo, cultural, de inteligencia, de aporte, apórtenselo a México y hagan México, crezcan a México, para que se van a otras partes. Te los dijo. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Pues no,
más que, o sea, pues hagan país y que cada quien atienda su juego, ¿no? Como Juan Pirulero. Y claramente el tema migratorio, en función de las condiciones no muy proclives al desarrollo que se dan en México, hacen que México sea potencialmente siempre una acechanza y un problema para los Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos conviene? Nos conviene, a ver, vamos a hacernos aquí entre tú y yo, vamos a hacernos un plan Marshall, ¿no? En los que veamos conjuntamente cómo puedes tú ayudarme a mí a desarrollar a mi país y nos entendemos y luchamos. Pero no ha habido un solo presidente en México el que más se acercó fue Salinas, que le dijo a George Bush padre, pues aquí estamos los dos. En el año en que entró Salinas al poder, en ese año entró George Bush. Hay un momento disímbolo, porque son 4 años, en donde a veces se da, a veces no se da el cambio. Pero entraron George Bush padre y Salinas. Y Salinas fue a hablar con George Bush y le dijo, pues, hagamos un amarre a través de Nicholas Brady. Hagamos un amarre y vayamos juntos. No se trata de ir separados. Se trata de unirnos en nuestros intereses. Y se hizo el Tratado de Libre Comercio. Sin sometimientos, sí, con algunas condiciones que yo creo que para México fueron bastante buenas y que se perdieron con el pobre tarado de Enrique Peña Nieto. Porque los términos de este acuerdo TIMEC los hizo Peña Nieto y un equipo negociador bueno, pero con limitaciones políticas, porque Peña Nieto nunca fue exigente ni nunca tuvo la calidad para hacerlo. Y nos hicieron como quisieron en este TEMEC nuevo. Ahora, habría que sacarle raja y poco a poco ir ganando terreno y poco a poco cabildear en el Capitolio todo el día, todos los días, 365 días del año, que hubiera equipos cabildeadores de México para los intereses de México constantemente. Sale muy barato, hombre. Pero pues, ¿ustedes creen que se le va a ocurrir a Peña Nieto? ¿Ustedes creen que se le ocurrió ahora a López Obrador? No, hombre. Si por López Obrador ni embajada tendríamos. Somos el país que más consulados tiene en todo el mundo. No hay más consulados en un país de otro que de México en los Estados Unidos. Por todos lados. 60. Pero pues ahora viene el desenlace de algo. George Bush fue a Gualeguas, ¿sí? ¿Cierto? Y no, George Bush hijo fue a San Felipe del Rincón. Mira, mamá, el presidente Bush, ¿te acuerdas con Fox? Mira, mamá, el presidente Bush aquí. Y sí se han dado casos. Eisenhower fue a Acapulco. Kennedy fue a la Ciudad de México. O sea, Taft y Porfirio Díaz se vieron allí en Ciudad Juárez, ¿no? Historia de relación ha habido toda, y de desencuentros también, pero todo es lo que haces con tu tiempo. Pero no hacemos nada, dejamos que este imbécil avance con su dictadura. No, sí hacemos, hemos hecho. Yo te quiero recordar que en este momento hay un zócalo ocupado que se va a mover. Acuérdate de mí. Ahorita no te puedo decir más, pero frena en el zócalo. Va a empezar a hacer, o sea, ya está. Va a empezar a hacer ruido. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. San Francisco del Rincón, ¿qué dije? Sí, ¿no? Dije San Francisco del Rincón. Sí, en el rancho de Fox. Llévenles atole y
cobijas a los jóvenes de Frena en el Zócalo, lo está pasando muy mal. Tiene que cuidar sus casitas vacías. Agárrenlas para que no se las lleve el viento, dice J.D. Blas. Qué molesto, J.D. Blas. Además se te ve ligeramente limitado. Bueno, ya deberíamos de dejar de tener estas posturas tan radicales entre unos y otros, ¿no? De repente yo cada... Pedro, eres mucha pinche medicina. Para muchos políticos pendejos, la transformación de cuarta. ¿Cómo van las aportaciones de Frena? Ahí vamos. Ocupado con tienditas, jajaja. Tienditas las que hubo con López Obrador cuando tomó Reforma, mi rey. Esas sí eran tienditas desocupadas. Bueno, no vamos a saber el resultado hasta que arda. Ni modo. Ahí estamos atorados. 264, 214. Y fíjate, ya en el recuento de votos, ya Biden ya va 71,602,000. Ya va más arriba de como les dije al principio del programa, ¿eh? 71 millones. Les había yo dicho 69,543,000. Ya va en 71,502,000. Pedro, México está dividido radicalmente como en Estados Unidos. Sí. Se está dividiendo radicalmente como en Estados Unidos, sí. Sí, porque es una división, pero confrontada. O sea, una cosa es, mira, yo estoy dividido de un vecino por una barda. Estoy dividido. Yo vivo aquí, mi vecino vive allá. Pero una cosa es que estés dividido y otra cosa es que estés confrontado. Porque es una división que implica un choque. Y en México ya no solo es la división lo que nos pesa, es el choque. Y aquí también se siente algo por el estilo. Bueno, les doy algunas otras cosas. El peso mexicano cierra con una ganancia de 25 centavos ante la expectativa de un desenlace a favor de Biden. Los petróleos finalizan con incrementos en todos los órdenes, en el West Texas y en el Brent. Pendiente para variar la mezcla mexicana de petróleo que se dará en la madrugada. La economía mexicana necesita un mayor apoyo fiscal de corto plazo para limitar el daño de la pandemia, recomienda el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Luego que el personal técnico del organismo recomendara a principios de octubre un gasto fiscal expansivo del orden del 3,5% del PIB, los directores ejecutivos refrendan en lo general esta evaluación que se ha presentado. El presidente López Obrador, que de eso no entiende nada, no le va a entrar porque no sabe lo que hay que hacer. Tiene la menor idea de lo que hay que hacer. Grupo Aeroméxico pidió permiso a una corte federal de Nueva York para liquidar a 1,830 empleados de tierra, sindicalizados y de confianza como parte de la reducción del tamaño de la empresa y la reestructuración de sus deudas por más de 5,000 millones de dólares ante la crisis que provocó el COVID. Las liquidaciones, de ser aprobadas, se sumarán a las de 766 sobrecargos, tanto de Aeroméxico como de la filial Connect, lo que significa un total de despidos de 2,596 personas. Está pendiente el número de pilotos que eventualmente también serán dados de baja. Por los 975 empleados de confianza se planea gastar 17,3 millones de dólares. Por los 855 sindicalizados se espera pagar 13,8 millones de dólares. Al cierre de el 2019, Aeroméxico tenía 16,660 empleados.
También decirles que las exportaciones mexicanas de productos a los Estados Unidos suman 29.835 millones de dólares en septiembre, un alza de 1.1% que representó su primer crecimiento luego de un semestre de contracciones a tasas interanuales. En tanto, las importaciones mexicanas de mercancías desde Estados Unidos totalizaron 18.703 millones de dólares, un descenso de 9.5% con un superávit para México de 11.132 millones. ¿Esto es bueno o es malo? Yo no lo veo bueno, porque si vendemos más a los Estados Unidos de lo que, no, si vendemos más a los Estados Unidos de lo que nosotros le compramos a los Estados Unidos, quiere decir una de dos: o que ellos tienen más productos que vendernos, o que nosotros no tenemos dinero con qué pagarles. ¿Ellos tienen más productos? Pues por supuesto que sí. Lo que pasa es que no hay lana para pagarlos. Entonces, no es tan buena noticia. El hecho es que seamos superavitarios. Ante la lejana... ¿Qué hubo? Ante la lejana posibilidad de mantener diálogo con López Obrador, lejana posibilidad, gobernadores de la Alianza Federalista solicitaron una entrevista con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para analizar el presupuesto de egresos de la Federación del 2021. Error, error, error. Yo creo que a los gobernadores federalistas les hace falta una buena shineada de quehacer político. O sea, se los voy a leer como la leen en el poder. Como yo soy el jefe, no los quiero recibir, que lo reciba mi ayudante. A gobernadores que tienen la titularidad del Poder Ejecutivo en sus respectivos estados. Es decir, no están los dueños de su circo hablando con los dueños de, hola amor, con los dueños del circo estatal de cada uno de los estados. Están hablando con el segundo de a bordo, el gerente, no con el dueño. Y se están solitos devaluando. Pero pues cada quien, ¿no? En votación económica, el Pleno de San Lázaro aprobó la licencia del diputado federal Mario Delgado para separarse del cargo por tiempo indefinido y que pueda asumir como presidente nacional de Morena. No les digo que este es el Winston Churchill mexicano. No, hombre. Tienen que darse su lugar, claro. Herrera, el SAT ánico. Bueno, pues sí. Como la marcha de apoyo a la Cuarta Transformación, la marcha del millón, fueron unas cuantas personas. Bueno, pues así es como andamos. No pienso que vayamos a tener, ojalá y lo hubiera, ¿no? No pienso que vayamos a tener un desenlace de aquí para la noche. No lo creo. No lo creo. No eres periodista, eres ingeniero. Me dice NC Rick. Pues sí, yo más bien pienso eso, que no soy periodista, yo más bien soy... ¿Saben quién es periodista en serio? Mi hijo Pedro, ese es periodista. Pero yo soy un ingeniero que la vida me llevó por el camino del periodismo, pero mi esencia no es la de periodista. Me gusta, pero sé que tengo serias limitaciones como periodista. Yo he lidiado con periodistas con toda la barba, pero yo no lo soy. Bueno, pues hasta ahí las cosas. Pedro, postúlate para presidente. Ay, Ivonne. Miren, con esto termino. Yo, a lo largo de mi vida, he sentido siempre una obligación
con mi país. He querido a mi país entrañablemente. Mis padres me enseñaron a amar a México. Desde mis primeros años, a apreciar lo nuestro, a saber el profundo misterio que encierra el ser mexicano y la magia que también inspira a que nuestra mexicanidad a veces hasta se expresa con un grito agudo apoyado por un mariachi. ¡Ay, joder! Es un sentimiento ser mexicano. Y daría lo que fuera por México. Pero no me considero ya en edad como para pretender ser presidente de mi país. No creo que pudiera yo dar todo lo que pude haber dado hace algunos años. Voy a hacer lo que sea para frenar esto que está pasando en México. Y pronto. Pero presidente como tal, no creo siquiera tener el ímpetu para ello. Y hay que entender las limitaciones de las personas. Todo en la vida tiene un tiempo. Y todo madura. Y todo caduca. Pero el amor por el país no caduca. Y la lucha por México, por supuesto que tampoco. No tienes por qué ser nada más presidente para dar una lucha por el país. Tú das una lucha por México desde tu trinchera. Yo desde la mía. Y en la medida que tengamos una relativa influencia con los demás, pues podemos hacer más dependiendo de hasta dónde va esa influencia con los demás. Ese ejemplo para los demás. Y ahí es en donde pienso que es en donde yo tengo que dar. Felipe Alamillo dice, casi lloramos. Por lo general, cuando una persona no entiende nada, apela a un sentimiento y ahí se refugia. Casi lloramos quiere decir como diciendo, híjole, Pedro, me has movido el alma, ¿no? Pues a ti no, macho, porque difícil es mover el alma de una persona más primitiva. Por lo general, el alma se mueve para las personas más racionales. Yo pienso que la creencia de un proceso de trascendencia tiene más que nada que ver con la inteligencia. Creer, tener fe, son actos inteligentes. Y aquí no tiene nada de eso. Pues cálmate, Avenger. Dice, así mismo, yo desde mi trinchera humilde doy todo por México. Claro, Carolina. Claro. ¿Estudiaste en la Carlos Septién? No. No estudié en la Carlos Septién. De hecho, no estudié periodismo. Bueno, pues yo creo que hasta ahí vamos, ¿no? Gracias, Emilio. Gracias, Esther. Es verdad que, qué buena pregunta. ¿Es verdad que desaparece la Fiscalía General de la República? Esto que han venido oyendo de que la Fiscalía ya se la encargaron a la Guardia Nacional no es cierto. Yo no estoy aquí para atacar todo lo que se pasa por los medios. Y esto que se dice de López Obrador no es cierto. La Fiscalía General de la República sigue siendo la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional tiene otro tipo de funciones. Esto que ha pasado por ahí, que me lo han enseñado varias veces, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene nada
No tiene base. Gracias, Karina. Bueno, pues pues ya, ¿no? Le damos una última checadita. No, esto no se puede mover. Fíjense, ya Nevada ya la pintan de azul claro, lo que significa que la tendencia sigue siendo demócrata. Sí, pues sí. 40, hijo, qué pegado está, chico. Bueno, no se mueve de ahí. No te ha hecho falta estudiar en una universidad, sabes más que muchos periodistas. No, Lili, yo sí estudié sí tengo carreras, ¿no? Tengo una carrera de ingeniero civil de la Universidad Iberoamericana y tengo estudios también de The American School in Switzerland en Lugano de matemáticas. Tengo también estudios ahí estaba, sí, 264, 264, 214. ¡Ay, qué miedo! Igual, Honolulu va a ser demócrata, digo Honolulu, Hawái va a ser demócrata y Alaska pinta para ser republicano. Alaska es del tamaño de México, ¿eh? Ahí nada más para que nos demos un breve quemón. Bueno, te digo, sí, estudié matemáticas y estudié ingeniería civil y soy ingeniero recibido. De hecho, soy perito en estructuras y todo. Está bien bajo el volumen, dice Rogelio Rivero. Tiene energía y conocimiento como el que más. Anda, postúlate para presidente, me dice Estela González. No creas, hay veces que me canso. Digo, pues todo el mundo, ¿no? Pero hay veces que sí me canso. Esto está muy apretado. Que ganen los demócratas blues. Pues sí. Bueno, Liebe, ya me voy. Saludos, Pedro, desde Monterrey. Adelante con nuestra lucha. Dios te bendiga. Gracias, Juan. A ver, decía un maestro, a lo que te dediques, sé profesional. Eres profesionista. No importa si te dedicas a algo diferente a tu carrera. No, fíjense que a mí las matemáticas y mi formación de ingeniero me han ayudado a hacer mi labor como periodista, porque pienso en función de números, correlación en función de problemas que tienen un planteo, fórmulas, ecuaciones, soluciones. Y esto te da una formación para resolver cosas. Nora, gracias. Bueno. Gracias, Laura Martán. Gracias. Noel Rangel, gracias. Urge un líder de acción positiva. Hijo, sí. Teniéndolo todo, ¿no? Teniéndolo todo. México tiene todo. Buenas noches desde España. Todos con frena. Bueno, por lo menos aquí su servidor sí lo está. Ya me voy. Gracias. Lupita Blanchet, gracias. Gracias a todos. De verdad que con el corazón, a todos, muchas gracias. Que la pasen. Pedro, si gana Biden, ¿esto puede regular las conductas de la política mexicana? Yo pienso, Fernando, que de todas maneras vamos a tener que hacer lobbying con el gobierno de los Estados Unidos, quien sea, quien se quede. He venido avanzando en un lobbying con el presidente Trump y
Si es Biden, desde ahorita les digo que ya lo estamos haciendo. ¿Mm? Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Hasta mañana. Que la pasen bien.